Siempre ha habido y no dejará de haber una lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios pide, entre lo que yo pienso y lo que Dios exige o revela. Siempre hay esa lucha. Yo pienso que el resumen corto de lo que es la vida es la búsqueda de la verdad o la lucha que tiene el hombre por entender las razones de por qué está aquí y qué hay detrás del velo misterioso de la muerte. Yo creo, sin temor a equivocarme, que esa lucha entre lo que yo sé que es bueno, agradable y perfecto, y lo que yo hago que a veces no es ni tan bueno, ni tan agradable, y es imperfecto. Esa lucha entre Dios y yo. Yo le invito a Romanos capítulo 8, esos 11 versículos del 1 al 11, como que me ayudan a entender que esa lucha no es desigual. Yo estoy luchando por lo bueno, lo justo, lo amable. Como decían los griegos, uno ve lo bueno y le provoca hacerlo, pero encuentra que hay una ley que lo arrastra a uno a hacer lo malo. Hay mucha gente que lo dice de otra manera muy folclórica. ¿Por qué será que lo prohibido es tan bueno? ¿Por qué? Por una sola razón. Porque nos prohíben hacer las cosas que son contra los principios, contra la ética, contra la moral, contra la ley. Pero con eso descubrimos que hay una tendencia en nosotros de hacer eso, que va en contra de lo bueno y lo justo. Hay una tendencia. Entonces, ¿cómo logramos vencer esa lucha entre Dios y lo que Él pide y yo y lo que yo quiero? Romanos 1, primero reconocer a Cristo. ¿Usted quiere superar esa lucha? Está luchando con un vicio, con una adicción, con su carácter, con el pasado, con un pecado, con una tradición, con una cultura, con emociones encontradas. ¿Con qué está luchando? Reconozca a Cristo, dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a esos deseos, a esas pasiones, que es la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Yo creo que aquí hay que clamar al Espíritu de Dios que ayude a lo débil de mi voluntad y mi carne. Ahí está el secreto. La gran lucha entre Dios y yo es que yo en mis capacidades y fuerzas no puedo agradar a Dios, no puedo. En cambio, si le pido al Espíritu de Dios en Cristo, Él me capacita para que dentro de mi debilidad, mi vaso de barro, yo pueda agradarlo. Lo primero que debo hacer para agradarlo es reconocer a Cristo. Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que dependemos del poder del Espíritu y no de la debilidad de mi fuerza o de la carne. Verso 2. Reconocer, mire usted, la superioridad de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, ¿sí?, del Espíritu de vida y hay una ley del otro espíritu de pecado y de muerte. Entonces yo reconozco la superioridad de Cristo. En tercer lugar, las demandas de la ley me debilitan, pero la fuerza del Espíritu me capacita. Mire, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en mis fuerzas, Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, yo debo entender que en mi debilidad, en mi poca voluntad, es muy difícil cumplir las demandas de Dios.
Por eso Dios decidió enviar a Jesús en ropaje humano, lo vistió de carne, Dios vestido de carne, el Verbo se hizo carne, para que Él hiciera la tarea que yo no puedo hacer. Y sigue, reconocer, por ejemplo, en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reconocer que hay que andar dependiendo de la fuerza del Espíritu en nuestras vidas y no tratando de agradar en nuestra carne las demandas de Dios. Esa lucha es muy frustrante. Y quiero aquí, por ejemplo, dar una aclaración de la que todos hemos en mayor o menor grado o conocido o experimentado. Usted ha oído decir que quien trata de vivir la vida cristiana o trata de leer la Biblia parece que como que se descontrola, inclusive que algunos lo decían de una manera más drástica: el que lee la Biblia se enloquece. Lo que se quiere dar a entender allí no es que se enloquece, sino que es muy difícil, imposible, digo yo, tratar de cumplir lo que la Biblia pide, lo que Dios pide, si yo no tengo el Espíritu Santo en mi corazón. No lo haga, no intente hacerlo, pero es mucho más fácil depender de la fuerza del Espíritu Santo en mi vida para poder obedecer a Dios. Así sí se puede. Mire el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no viven conforme a su débil fuerza, sino en el poder de la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí hay dos razones. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire usted, si yo no tengo el Espíritu Santo, pienso en las cosas de la sociedad, de la carne. Mira el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, ¿cuál es la lucha entre Dios y yo? Que yo quiero agradarlo en mis fuerzas y no puedo. Entonces debo entender que debo depender de su fuerza sobrenatural del Espíritu Santo para poderlo agradar. Porque el verso 7 dice, porque los que quieren vivir en la carne no se pueden sujetar a Dios, no podemos. Y el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muy fácil. La gran lucha entre Dios y yo, ¿cómo se puede solucionar? No viviendo en mis fuerzas, en mi lógica y en mi capacidad, sino dependiendo de la fuerza sobrenatural, de la inteligencia y sabiduría de Dios y del Espíritu Santo en mí. Ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu. Jesús dijo que vendría, se revelaría en la historia y lo esperamos, porque esta historia cada vez es más convulsionada. Ven, Señor Jesús. Y si no lo haces en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Que Dios le bendiga.